hoy estamos en Estambul, Turquía. Nos estamos hospedando en la plaza de Taksim, que es la que están viendo por aquí. En el video anterior les estaba mostrando un poco de esta plaza y de la calle más visitada aquí en la ciudad. El caso es que hoy miren dónde estamos. No sé si reconozcan a este personaje. Dicen que es la sonrisa más famosa de internet. Él es un chef turco muy famoso. Vendría siendo tal vez el segundo chef más famoso después de este otro que aparece por aquí. Estamos en su hotel. Nos enteramos que aquí en Taksim queda no solo su restaurante, sino su hotel. Entonces decidimos por qué no hospedarnos ahí y ver qué tal es. Entonces aquí estamos en la recepción esperando para el check-in y ya se los mostraremos. Nomás aquí estamos viendo las estadísticas de él en la página oficial. Burak, casi 22 millones de seguidores en Instagram, 36 millones en TikTok, 1.800.000 en Facebook, 2.400.000 en YouTube y medio millón de followers en Twitter. Yo creo que ya lo tienen que conocer. Y lo mejor de todo es que si nos asomamos, miren, este es el restaurante. A ver si nos animamos a comer y mostrarlo. Bueno, ya que estamos desempacando, pongámonos cómodos. Ahora sí, el tour del cuarto. Por aquí el televisor. Como el control de Apple TV. ¡Mira! Esto es una sorpresa. El primer hotel que tiene esto. Nosotros nos hemos quedado en más de, sin mentirles, por ahí unos 15 hoteles aquí en Estambul, en todas las veces que hemos venido. Nosotros muchas veces nos quedamos en hoteles de bajo costo, justamente para mostrar qué tal son. Y pues la mayoría tiene unos televisores chiquiticos que escasamente funcionan y con unas marcas completamente extrañas. Mira a ver si es Netflix. No creo que funcione Netflix. Sí, bueno, no tienes para que uno ingrese su cuenta. El caso tiene internet, que es súper bueno. Mientras Andrea se queda feliz ahí cacharreando con el televisor, tenemos nevera, el agua. Mucho espacio, hay muchísimo espacio para la ropa. Especialmente para nosotros que nos quedamos una noche nomás. Siempre dan 2 de agua y aquí dieron 4. Uf, qué generosos. Azúcar, té, café, vasos y la tetera. Tenemos acá el tapete de oración, en caso de que el huésped sea musulmán. Plancha. Acá fuerte con, esto es para brillar los zapatos. Sandalias. Y esto es el nombre del restaurante del chef. De hecho nos dimos cuenta que como que la familia de este chef, todos tienen como sus restaurantes. Hay varias sedes aquí en Estambul. El chef es súper joven, nació en el 94. 27 años. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y no tengo restaurantes. Este muchacho ya tiene hotel y restaurante. En Dubái nosotros pasamos por enfrente del restaurante, que es la primera sede internacional que él abre. Y de hecho fue curioso porque durante la pandemia se metió en problemas y le cerraron el local por un tiempo. Pero el caso es que ya eso pasó y es un éxito porque gusta mucho a los árabes. Bueno, resulta que esta viene siendo como la cadena de restaurantes del chef. El chef se llama Burak, o el apellido Burak. ¿Es el nombre o el apellido? Burak es el nombre, mira, Burak Özdemir. Listo. Y tienen 4 restaurantes aquí en Estambul. Estoy buscando el aire acondicionado, pero no tiene esta vaina. Está haciendo un calor. Mentiras, ahí está, véalo. Sí tiene aquí arriba. Esa vaina, ahora sí. Bueno, ¿qué pasa? Nos dieron un cuarto económico, por supuesto, y no tiene ventanas. Es muy común en Estambul por el hecho de que hay muchas lomas y todos los apartamentos están construidos en esas lomas, subiendo y bajando. Hay muchos sótanos y esos sótanos los vuelven en cuartos de hotel. Entonces que no les extrañe encontrarse como esto. Para compensar el no tener ventana nos pusieron un jardín de mentiras. Qué interesante este jardincito. Y está bonito.
Está curioso, sí. ¿Y todo esto es sintético? Pues déjame decirte que esto no se toca sintético. ¿Qué? Necesito tu opinión. ¿Qué? A ver. Necesito tu opinión. Toca ese... Eso sí, eso sí. Y ese plástico allá se... Ese. Eso no es sintético. Pues no se siente sintético. La verdad. Está pegajoso y todo. Pero no tendría sentido porque acá no entra luz. Igual es más bueno. Uy, huele súper rico. Ahora un tutorial de cómo abrir las puertas y las ventanas que son muy comunes y son como complicadas de abrir. En Europa, aquí en Medio Oriente. Bueno, esto es distinto porque hay unos que... hay unos que es para abajo y abre, pero este para abajo se cierra. Para la mitad se cae solo arriba. Pues tiene una ventilación. Lo subo uno completamente y se abre toda la puerta. El test de la limpieza. Esto, como siempre, lo que ponen con el logo de los hoteles. Esto no es que lo laven mucho, entonces nosotros siempre, chao, Sí. chao. Eso sí, las almohadas están limpias. Ahora lo que nos importa en sí es donde vamos a dormir. Ajá. ¿Está limpio? Sí, señor. Muy limpio. Sí, está muy limpio. Muy limpio. Las almohadas están buenas. Esta es una almohada gruesa y esta es una almohada delgadita. Qué bonito estos detalles en madera completamente. Ah, vea que hay más luz. No, la estábamos grabando como no era, como se ve bonita, sí. Yo me voy a quedar un poquito de que estaba poco iluminado por el hecho de que no hay ventanas, pero tiene muchas lámparas, mucha iluminación. Ahora miremos el baño. Sí, la decoración es muy interesante. Esta ducha había estado abierta ya, vea. Puerta corrediza, también no es común ver. Siempre me han gustado esos baños que tienen estas sillitas porque uno se puede sentar y quedarse un rato y hacer un baño de vapor. Y para relajarse, perfecto después de un día de caminar por toda la ciudad. O lloviendo, como nos tocó. Porque eso sí, aquí el que viene a Estambul es a caminar por montones. Porque sí, el transporte público funciona espectacularmente, pero todos los atractivos turísticos están entre las calles pequeñas, las calles angostas que no tienen transporte público. Así que prepárense para caminar. Ya les digo las lomas. La presentación de las amenidades ya le doy un 10. ¿Qué tenemos por acá? Cepillo de dientes y crema de dientes. 2 jabones. ¿Qué es esto? Loción para el cuerpo, acondicionador de cabello, champú, jabón de baño. Esta cajita que tiene. Para limpiarse los oídos y para desmaquillarse. Bueno, sí tiene lo que tienen la mayoría de hoteles, más un poquito de cosas extras. Esto, para los que no lo conozcan. Así, para los que no conozcan, no hayan venido al Medio Oriente, ya se imaginarán para qué es. Esta viene siendo la llave. Vamos acá. Este es para que no molesten y este es para que hagan la limpieza. Miremos cómo funciona. Entonces, acá tenemos de no molestar y la limpieza. Entonces vamos a ver. Si presionamos el de no molestar, se pone rojo y se pone rojo. De la limpieza, verde, verde. ¿Este era un timbre?
Sí. Déjenme decirles que las sillas están cómodas, que me puedo quedar acá todo el día, no necesito ni siquiera echarme en la cama. Comparándolo con otros hoteles en Estambul, es común ver este tipo de decoración y no por elección, digamos, sino porque en sí son hoteles viejos, que vienen con decoración y muebles viejas. Entonces lo curioso es que este, siendo un hotel nuevo, decidieron usar este tipo de decoración antigua. Esto vendría siendo como un estilo victoriano más o menos. Necesito estos cuadros en mi casa. Miren qué cuadros tan bonitos. Yo no sé por qué me gustó esto, aunque siento que esta madera no va con la decoración, pero me gusta mucho cómo se ve. ¿Será que no? Yo no sé, yo siento que no va con la decoración, pero me encantan. No, pues hasta tiene razón, porque la madera se usa mucho en la decoración moderna. Porque eso no va como con este tipo de cajones que tienen relieve, sino con algo como más liso. Pero qué calor hace en este cuarto. Tocó prenderlo otra vez. Andrea tenía razón, yo aquí ya me quedé también. Esta silla está buena. Eso me hace pensar entonces cómo será de cómoda la cama. Fíjese, a ver. El test de la cama. Ay, está Se murió. rica. No, se nota que no nos va a doler la espalda porque está dura, pero no tan tabla. En serio, está muy cómoda. Nosotros pagamos $32 la noche, que vendría siendo 16 por persona, pues es bastante barato. Y por ese precio se consiguen muchísimos hoteles y con el mismo nivel de comodidad. Nosotros decidimos hospedarnos acá únicamente pues porque es el hotel del chef. Y nos daba curiosidad, si el restaurante es tan famoso, pues teníamos que ver el hotel. Más no es que sea así la cosa espectacular y un hotel de lujo, no lo es. Como se dan cuenta es asequible y cualquiera se puede quedar acá. Ahora, si tuviéramos que pagar los 60 u 80 euros que cuesta en la recepción, un cuarto doble como este, yo sí lo pensaría dos veces. Por ese precio yo creo que podríamos conseguir un hotel hasta con piscina y otro tipo. Y con vista. Eso sí, se nos iba olvidando que este hotel viene con desayuno incluido. Y si son los mismos chefs que trabajan en el restaurante, hasta solo quedarse por el desayuno valdría la pena. Y aquí nosotros editando el video unos días después nos damos cuenta que no contamos cómo es que pagamos tan solo $34 la noche por un hotel que costaba de 60 a 80 euros la noche. Esos son de 70 a 95 dólares la noche. Ese tipo de información que hemos aprendido a lo largo de nuestros viajes, y por eso nosotros ya hicimos un video específico hablando cómo es que hacemos para conseguir el mejor precio en cualquier hotel del mundo. En este caso estamos pagando mucho menos de la mitad por esta noche y con eso fácilmente pagamos el hotel y pagamos el almuerzo en el restaurante, imagínense. Pero ¿y qué tal que nos quisiéramos quedar una semana entera? Imagínense el ahorro tan grande y todo lo que podríamos hacer con eso. Ese tipo de información que todo viajero debería saber, así que sí o sí yo de ustedes iría a ver ese video después de este. Andrea ya no se aguanta. La cuestión es de hambre. Sí, está a las 11:30. El desayuno es un buffet abierto hasta las 11:30 de la mañana. Morning. Es como una expansión del restaurante, pero esto es parte del hotel. Vamos a ver qué tal es el desayuno. Pues nosotros ayer quedamos encantados con el almuerzo, esperamos como lo mismo del desayuno. Y como dije ayer, pues que resulta que después del check-in dijimos, pues ¿por qué no? Estamos enfrente del restaurante, vamos a almorzar. Entonces también obviamente grabamos la experiencia que vendrá siendo el próximo video. Así que si quieren ver cómo es el almuerzo, la comida en sí, en el restaurante de uno de los chefs más famosos de Turquía, no se lo pueden perder. Teşekkürler. Dios mío, no me estaba esperando tanto. Usualmente es un buffet, pero en este momento por la situación actual pues lo están trayendo así. Pero yo no me esperaba tanto, eso está espectacular. ¿Qué tenemos por acá? En este platico hay como Nutella, mermelada parece de cereza, olivas que no pueden faltar en el desayuno turco,
Yo creo que esto es yogurt Eso sería miel, ¿sí o qué? y muchísima miel. Un huevo, el burek, ese es mi favorito, el burek. Es como hojaldre relleno de queso. Papas, una... Se llama suyuk, es la salchicha de acá. Sí, diferentes tipos de queso, papitas fritas, tomate y pepino. Los diferentes tipos de queso. Son 3 tipos de queso. Ese es el favorito de Camilo, eso que es como enredado. Pan de todo el pan que quiera. Muy Y fruta típico, toda la que quiera. muy típico el simit. Con el plato aquí encima incómoda ya mostrando. Pero aquí lo tienen. Entonces, todo esto es un desayuno típico turco. Nosotros lo hemos comido en varias oportunidades, hemos hecho varios videos de lo que es el desayuno. Pero digamos que el desayuno más chévere o la experiencia más chévere que tuvimos en cuanto al desayuno fue en Bodrum, ya que fuimos a un avión que lo adecuaron para servir como restaurante. Pero ¿qué pasa? Este desayuno nomás nos costó creo que $14 por los dos. Entonces, y esto viene incluido con el precio del hotel. Entonces, volviendo al cuento del precio, esto fue un regalo literal.